En la carrera por el futuro, bueno, no todos los corredores parten de la misma línea de salida. Hoy vamos a analizar quién está realmente en la pole position de la inteligencia artificial. Bienvenidos. Hoy nos vamos a poner, digamos, el sombrero de detective, porque tenemos sobre la mesa un informe fascinante, un estudio académico que nos da 3 pistas clave para descubrir quién manda de verdad en el mundo de la IA. Es que es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta no es tan simple como mirar quién tiene el logo más grande o quién hace más ruido. Para nada. Por eso este estudio es interesante, porque no se conforma con una sola respuesta. Exacto. Hoy vamos a ser muy metódicos. La primera pista es, por así decirlo, el rastro de papel. La influencia académica, publicaciones, citas, Lo clásico. lo clásico. La segunda es la fuerza bruta, el músculo del cómputo. Y la tercera, que para mí es la más esquiva de todas, La chispa. es la idea original. Sí, la huella digital del genio. Nuestra misión es ver si al final del análisis todas las pistas apuntan al mismo sospechoso o si el culpable es más difícil de atrapar. ¿Listos? Vamos allá. Pues empecemos por el rastro de papel. Venga. La primera capa es, bueno, la más obvia, el volumen. Si simplemente nos ponemos a contar cuántos artículos científicos ha publicado cada empresa en la última década, la imagen es abrumadora. Sí, Gigantes como Google y Microsoft son los reyes indiscutibles. Han generado una auténtica marea de producción científica. Es una demostración de la escala de sus equipos y, claro, de sus recursos. de acuerdo, una demostración de fuerza. Pero en ciencia publicar mucho no siempre significa decir algo importante, ¿no? No, Es como gritar mucho en una habitación llena de gente. No significa que nadie te esté escuchando. Mide el estudio quién tiene la voz más fuerte o quién tiene la voz que todos escuchan. esa es exactamente la cuestión clave. Y aquí es donde la pista, como decía, se vuelve mucho más interesante. Ajá. El estudio va más allá y mide el impacto real. Y para eso pues usa la métrica de las citas. ¿Cuántas veces otros investigadores consideran un trabajo tan relevante que lo citan en sus propias investigaciones? Claro. Es el equivalente a que tu voz no solo se oiga. Sino que los demás la repitan y construyan sobre ella. Exacto. Y al aplicar este filtro, bueno, pues el panorama cambia por completo. A ver, ¿y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que el tamaño no lo es todo. Laboratorios que son comparativamente más pequeños en número de empleados, como OpenAI y DeepMind o incluso Meta, ¿Mm? tienen un impacto por investigador que destroza las métricas. Aunque publican menos, en total, cada uno de sus artículos genera en proporción muchísimas más citas. O sea que no solo publican. No, publican las ideas que marcan la dirección de todo el campo. Son los que, como se suele decir, ponen la aguja en el mapa. Entendido. O sea, no es una cuestión de cuántas balas disparas, sino de cuántas dan en el blanco. Y además, cambian el curso de la batalla. Justo. Y este contraste, me imagino, se agudiza si miramos el mapa global. El estudio menciona a las grandes tecnológicas chinas, ¿no? Como Tencent o Huawei. Sí, Están en el top 10 de las que más publican. ¿Qué pasa cuando aplicamos ese filtro del impacto? pues pasa que la brecha se hace evidente. El impacto medido en citas por investigador es notablemente más bajo que el de sus competidores directos en Estados Unidos. Pero, Pero, y este es un pero muy grande, aquí es donde como analistas tenemos que ser cautos. espera un momento. Porque si el estudio solo se fija en las publicaciones académicas de una base de datos como OpenAlex, que es, bueno, predominantemente occidental, Sí, lo es. y no cuenta, por ejemplo, las patentes, no estamos comparando peras con manzanas. Me suena a que el estudio podría tener un sesgo metodológico bastante grande. Totalmente. Podría ser que las empresas chinas estén jugando un juego completamente diferente. Has dado en el clavo. Es la limitación más importante que los propios autores reconocen. El estudio no captura la actividad en patentes. Y si miramos ahí, la historia es otra. ¿Así? Tencent, por ejemplo, supera a Microsoft y a Google en número de patentes de IA asignadas desde 2010. Vaya. Por lo tanto, lo que el estudio podría estar mostrando no es una falta de innovación, sino una estrategia de innovación distinta. Una estrategia quizá más silenciosa, más orientada al producto, a la propiedad industrial, a la aplicación comercial directa, en lugar de a la publicación académica abierta, que es más tradicional en Occidente. Es decir, que unos buscan el prestigio del Nobel y otros buscan construir el producto que acabará en manos de millones de personas. Son dos caminos hacia la cima, ¿sí? 2 caminos. Y hay una excepción que confirma esta regla.
SenseTime. Esta empresa china sí que juega en la liga académica y compite de tú a tú en impacto por autor con los grandes de Estados Unidos. Anda. De hecho, se sitúa por encima de Microsoft en esa métrica. Demuestra que es posible competir en ese terreno, pero que quizá no sea la prioridad estratégica para todos. Entendido. Así que en el mundo académico, en el rastro de papel, el impacto real lo tienen unos pocos laboratorios muy ágiles. Eso parece. Pero me pregunto si esa agilidad sirve de algo cuando te enfrentas al siguiente problema, la pura y dura necesidad de potencia, porque estas ideas geniales no se entrenan en un portátil. No, claro, en un portátil no. En un portátil, ¿verdad? Hablemos de la segunda pista, los músculos de la IA. Efectivamente. Aquí pasamos de las ideas a la física, a la energía, a los chips. El segundo pilar del estudio es la capacidad de cómputo medida en las operaciones que cuesta entrenar a los modelos más grandes. Y el gráfico que lo ilustra es una pared vertical. Es una locura. Es una escalada exponencial. Exponencial esa palabra. De hecho, parece que la ley de Moore se queda pequeña aquí. Esto no es duplicarse cada 2 años, es un ritmo completamente Distinto. diferente. Durante la década de 2010, Google y sus laboratorios como DeepMind con el famoso AlphaGo eran los que marcaban el ritmo. Eran la liebre que todos los demás perseguían. Sin duda, eran la frontera. Pero lo más revelador de esta métrica no es quién lideró en el pasado, sino la increíble volatilidad de ese liderazgo. ¿A qué te refieres? Google marcaba la pauta, sí, pero de repente, OpenAI, una empresa fundada apenas en 2015, no solo alcanzó esa frontera, sino que la pulverizó. Es un cambio de guardia en toda regla. Un momento. OpenAI se fundó en 2015. Eso es, casi ayer, en tiempo corporativo. Prácticamente. Es como si una escudería completamente nueva apareciera en la Fórmula 1 y en su segunda temporada no solo ganara el campeonato, sino que doblara al resto de coches. ¿Cómo es eso posible? Se llama Microsoft. La alianza estratégica que firmaron en 2019 con una inversión masiva les dio acceso a una capacidad de cómputo que de otra forma habría sido impensable. Claro. El resultado es que a día de hoy, según las estimaciones del estudio, el entrenamiento de GPT-4 es el más grande jamás realizado públicamente. Y hablamos de unas cifras. Hablamos de una cifra estimada de 2 por 10 elevado a 25 operaciones de coma flotante. Es un número que no dice nada, porque es imposible de imaginar. A ver, pongámoslo en perspectiva. Hagamos un esfuerzo. Para que nos hagamos una idea, si cada uno de los 8.000 millones de habitantes de la Tierra tuviera una calculadora y realizara una operación por segundo, sin parar, día y noche, necesitaríamos casi 100.000 años para igualar el cómputo que se usó para entrenar ese único modelo. Es una locura. Y lo más increíble es que no están solos. El estudio menciona a Anthropic, que ya está en el 3er puesto con Claude 2. Sí. Esa empresa se fundó en 2021. Pienso en lo que yo estaba haciendo en 2021, probablemente intentando que me funcionara bien el Zoom. Y mientras tanto esta gente estaba fundando una empresa que hoy está en el podio mundial de la IA. La velocidad es mareante. Absolutamente. Demuestra que la agilidad y las alianzas estratégicas pueden superar la inercia de los colosos tecnológicos. La historia de la IA no es como la de la fabricación de coches, donde llevamos 100 años con los mismos nombres. ¿No? Aquí, una startup con la financiación correcta puede aparecer y en menos de 5 años adelantar al líder histórico. Pero, de nuevo, mi lado escéptico me dice, esto es lo que nos cuentan. Estos son los datos públicos. Claro. ¿Cuánto poder de cómputo real está oculto en proyectos secretos? El verdadero modelo más grande del mundo podría estar entrenándose ahora mismo sin que nadie lo sepa. Es un punto crucial. Siempre hablamos de las cifras que se anuncian públicamente. La verdadera frontera puede estar oculta, desde luego. Ajá. Pero lo que sí es evidente, y esto es muy significativo, es que la barrera de entrada, aunque es altísima y cuesta miles de millones de dólares, no es insuperable para nuevos actores con el respaldo adecuado. Vale. Y eso es lo que mantiene el campo en un estado de competencia feroz y de cambio constante. De acuerdo. Hemos seguido el rastro del papel. Y hemos medido el músculo. Pero nos falta la pista final, la que para mí es la más importante. La idea original. La huella del genio. Sí. No se trata de publicar ni de gastar energía, sino de inventar las reglas del juego que todos los demás seguirán. Los planos de la catedral. La arquitectura fundamental sobre la que todo se construye después. Exacto.
El estudio analiza las innovaciones algorítmicas clave detrás de los 10 modelos de lenguaje más grandes. Y aquí, los datos parecen señalar a un rey indiscutible, Google. ¿Mm? La innovación más adoptada de todas, la que está en el corazón de casi todo, la arquitectura Transformer, es suya. Es como haber inventado el motor de combustión en la era del automóvil. Absolutamente. El artículo de 2017, Attention is all you need, donde se presentó el Transformer, cambió las reglas del juego. Es la base de todo lo que ha venido después. Claro. Pero, y aquí vuelve la complejidad, no es una monarquía. El estudio nos muestra que el liderazgo aquí es más compartido de lo que parece a primera vista. ¿Así? ¿Cómo es eso? Tuning. ¿Qué es eso exactamente? Es básicamente la técnica para enseñar a los modelos a seguir instrucciones y conversar de forma útil. Vale. Pues esas innovaciones son también cruciales y se utilizan masivamente. Y justo detrás de ellos, con sus propias aportaciones fundamentales, están Meta y O DeepMind. sea que no es un rey, No, es más bien una oligarquía de la innovación. una oligarquía. Esa palabra es potente, porque no solo significa que unos pocos tienen el poder, sino que pueden decidir qué tipo de futuro se construye. Exacto. Si a este club exclusivo no le interesa desarrollar la IA para, digamos, la agricultura sostenible o para descubrir nuevos materiales, esos campos simplemente no se desarrollan al mismo nivel. Esa es la implicación profunda. Este pequeño y exclusivo club de empresas está diseñando los planos del futuro de la IA. Están definiendo qué es posible y cómo se logrará. Están escribiendo el manual de instrucciones. Literalmente. Y lo que vemos es que es un club muy pequeño y mayoritariamente estadounidense. Entendido. Entonces, un puñado de laboratorios no solo lideran en impacto y cómputo, sino que están escribiendo las reglas del juego a nivel fundamental. Pero supongo que aquí también hay un matiz. Por supuesto. El matiz es que el estudio se centra en las innovaciones para modelos de lenguaje grandes, los LLMs, porque es el paradigma que domina la IA hoy en día. Es el campo de batalla más visible. Efectivamente. Si ampliáramos el foco a otras áreas igualmente importantes, como la robótica, la conducción autónoma o la visión por computadora avanzada, el mapa de los innovadores podría ser diferente. Veríamos otros nombres. Y veríamos a otros sectores cobrar protagonismo, sí. Pero en el terreno de juego actual, estas empresas son las protagonistas indiscutibles. Muy bien. Pues hemos analizado las 3 pistas. Es hora de ver si todas apuntan al mismo sospechoso y de sacar conclusiones. Pongamos las cartas sobre la mesa. Hagámoslo. Primera conclusión que extraigo. Parece que el podio tiene 3 ocupantes muy claros. Un trío estadounidense formado por Google, incluyendo a DeepMind, OpenAI y Meta. Sí, lideran en las métricas más críticas. Impacto por citación, capacidad de cómputo de vanguardia e innovaciones fundamentales. Son los que están en la frontera, empujándola hacia adelante. En las 3 áreas clave que hemos analizado, sus nombres aparecen constantemente en la cima. Segunda conclusión, y para mí la más sorprendente. Este liderazgo no es estático ni está garantizado. El podio no es fijo. No, para nada. El ascenso meteórico de OpenAI y más recientemente de Anthropic demuestra que es un campo increíblemente dinámico. Parece que se puede pasar de 0 al estrellato en un parpadeo si tienes la estrategia y el capital correctos. Exacto. La inercia de los gigantes no garantiza la victoria. La agilidad y el acceso a recursos masivos pueden cambiar el juego en un tiempo récord. Lo que nos enseña que el líder de hoy. Podría no serlo mañana. Y tercera conclusión. La foto global es compleja y no admite respuestas simples. La aparente brecha con las grandes empresas chinas en investigación académica podría ser, en realidad, un espejismo. Un espejismo que oculta una estrategia diferente, ¿sí? Más enfocada en la propiedad industrial y las patentes. Correcto. Correcto. Precisamente. El estudio nos da una foto muy nítida de una parte de la realidad, la académica. Pero no es toda la película. Claro. Sería un error concluir que hay una falta de innovación general. Es más probable que haya diferentes filosofías sobre cómo innovar y capitalizar esa innovación. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Por qué importa todo esto más allá de la curiosidad académica? Importa, y mucho,
Porque este análisis nos proporciona una base empírica, con datos, para entender dónde se concentra el poder en el desarrollo de la tecnología más transformadora de nuestro tiempo. Y esto no es un marcador de un partido de fútbol. No. Tiene profundas implicaciones para la gobernanza global de la tecnología, para las políticas de competencia entre países y para la seguridad. La concentración de tanta capacidad de vanguardia en un número tan reducido de empresas, localizadas mayoritariamente en un solo país, es probablemente uno de los debates geopolíticos y económicos más importantes que vamos a tener en la próxima década. Es una distribución de poder que definirá el siglo XXI. Sin duda. Y esto nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. El estudio nos ofrece una fotografía muy nítida del liderazgo actual. Una foto basada en los logros del pasado reciente. Pero si la velocidad de escalada de OpenAI y Anthropic nos ha enseñado algo, es que el pasado no es un prólogo garantizado para el futuro. Lo que nos deja con una pregunta abierta. Exacto. Nos deja con una pregunta abierta fundamental. Si el líder de la inteligencia artificial dentro de 5 años podría ser una empresa de la que hoy apenas hemos oído hablar, o que ni siquiera existe. Sí. ¿Qué nuevas métricas, qué nuevas señales necesitaríamos para poder identificarla antes de que sea demasiado tarde? Con esa reflexión concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.